Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. En los últimos años, las redes sociales, que inicialmente surgieron como espacios con cierto imaginario democratizante de la comunicación, se fueron transformando en canales que facilitan la proliferación de discursos de odio y hostigamiento. Esta violencia no solo afecta a la salud y el bienestar de las periodistas, sino que también amenaza la libertad de expresión y la pluralidad de voces en el debate público. Esto lo afirma un informe que hicieron desde Amnistía Internacional Argentina, un informe que se llama Muteadas, el impacto de la violencia digital contra las periodistas. Estamos en el espacio de Fuerte al Medio, está Santi Marino con nosotros y también tenemos una invitada de Amnistía. Hola Santi, ¿cómo estás? Hola May, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días, has vuelto. He vuelto efectivamente después de un par de días en Madrid, como dice la canción de Fito Páez. Debo decirte que entre otras cosas lindas que me pasaron, me preguntaron por La Tribu y por Fuerte al Medio. Bien. Me tomé una caña por ello también. Muy bien, brindamos entonces por ese internacionalismo, ¿por qué no? Ahí está, pero viste, cortito como pata de lechón. El lunes salimos al aire desde acá, ya estamos aquí de nuevo. He volado por aerolíneas también, saludando a los compañeros y compañeras de aerolíneas argentinas. ¿Hubo cántico? Y estuve en una universidad pública de España también. Todo perfecto. Todo lo que tenías que hacer lo hiciste. Cumpliste con todo tu progresómetro. Lo has hecho. Con todo, sí. Bueno, decíamos que no estamos solos, eso, Santiago. Exacto, no estamos solos, efectivamente. Como decías, May, hace algunos días Amnistía Internacional hizo una presentación muy interesante, de un trabajo muy interesante. Las dos cuestiones tienen que ver con parte de lo que destacaremos de este trabajo. Tiene que ver con una cuestión central para Fuerte al Medio, que es la libertad de expresión, pero también con lo que abordan en algunas cuestiones particulares el trabajo de los y las periodistas, específicamente en el entorno digital, con lo que sufren las periodistas en sus trabajos y tareas cotidianas. Así que nos propusimos hacer una entrevista para hablar del tema y no ser nosotros quienes damos los datos, porque el informe está súper claro, se puede leer y podríamos haber hecho la columna desde nuestra voz, pero nos parecía muy interesante ponerle voz y ponerle rostro. Bueno, eso solo para nosotros dos. Exacto. A la cuestión, y entonces estamos con Lucía Galkin, que es directora de Amnistía Internacional, o seguramente dije mal el cargo porque no es mío, pero bueno, ahora me corregirá. Lucila, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Y podés corregirme también. Muchas gracias, bueno, buenas tardes Santiago, buenas tardes May, un gusto estar conversando con ustedes y con la audiencia esta tarde. Sí, mi nombre es Lucila Galkin y soy directora del área de género y diversidad de Amnistía Internacional Argentina. Gracias por la presentación y por introducir el informe que realmente creemos que viene a traer un aporte o a contribuir a hacer una lectura en profundidad de la problemática que estamos enfrentando con la violencia en el entorno digital, principalmente hacia periodistas, mujeres y de diversas identidades de género, y el impacto que esto tiene en, como comentaban, no solo la salud mental y el ejercicio de la profesión, que son distintos aspectos que profundizamos en el informe, sino también en la libertad de expresión y en la falta de pluralidad de voces en el debate público. Bien, gracias a vos y a Amnistía. Nosotros conocemos los trabajos que hace Amnistía en general y en la línea vinculada a comunicación en particular. En parte también, Nobleza Obliga, conocemos y somos medio amigos de una parte del equipo que hizo esta investigación también. Vimos, también como todos cumplimos años, hemos sido docentes. En mi caso de Luli Trujillo, por ejemplo, que presentó el informe junto a Natalie Sheckman y a Nadia Cosiner, queridas amigas, también en algún momento entrevistadas en esta columna, para dar algunos breves datos y ir hacia lo más rico que tiene que ver con los resultados del trabajo. El trabajo de Amnistía Internacional, que luego vamos a compartir en nuestras redes también para que la audiencia pueda leerlo, incluyó 36 entrevistas a periodistas mujeres y de diversas entidades de género, de distintos roles además. Ahí se entrevistaron directoras ejecutivas, editoras y editoras, también distintas representaciones del campo de la comunicación, es decir, estaba FOPEA entre la lista de
colectivos interpelados, pero estaba CIPREVA, estaba la Academia de Periodismo, había representantes de empresas, de plataformas, y eso se combinó con una encuesta a 403 casos de personas entre 18 y 70 años de todo el país, con áreas de desarrollo en diferentes campos de la actividad periodística. En esa línea, primero te queríamos preguntar qué motivó a Amnistía Argentina a realizar este informe. Bueno, Amnistía viene hace años ya trabajando el tema de la violencia de género en el entorno digital. Ya en el 2018 se empezó a analizar esto a nivel global en un informe que se denomina Toxic Twitter, indagando un poco cuál era el impacto de la violencia en el entorno digital y cómo esto de alguna manera venía a silenciar y disciplinar a mujeres con voz pública que ponían ciertos temas en la agenda pública y mediática. Y es desde ahí que venimos haciendo investigaciones tanto a nivel global como locales. Acá se hizo en el 2019 una investigación que se llamó Corazones Verdes, que ponía el foco en defensoras de derechos sexuales y reproductivos y cómo fue las agresiones que recibieron en el contexto, por ejemplo, del debate por la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Y este es un nuevo capítulo con el foco en periodistas, mujeres y de diversas identidades de género, entendiendo que nos encontramos, bueno, primero en un contexto de mucha polarización y agresión a los y las periodistas en general, en donde en general vemos que se ha vuelto moneda corriente lo que es la desinformación, los discursos de odio, la violencia en las redes, cómo se busca de alguna manera desacreditar a los periodistas que expresan una opinión contraria a ciertos sectores y de esa manera minar su reputación. Pero esta investigación se focaliza en la situación de las periodistas mujeres y con diversas identidades de género, porque entendemos que hay un impacto diferenciado. Y lo que viene a traer el informe, bueno, primero es que 6 de cada 10 periodistas encuestadas da cuenta de haber vivido situaciones de violencia online, y de ellas más del 85% fue víctima de troleo o hostigamiento en las redes sociales, y casi la mitad víctimas de acoso sexual o violencia de amenaza sexual en las redes sociales. Y si hay algo que se registra, bueno, esto de combinar las metodologías que comentabas al principio, ¿no? La posibilidad de hacer una encuesta que logró abarcar a más de 400 periodistas de todo el país y poner luego con profundidad en las entrevistas, poder obtener información más cualitativa sobre cómo esto se ve reflejado. Esto da cuenta de que las periodistas casi nos decían algunas como que consideran que es como un gaje del oficio, ¿no? Tener que convivir constantemente con la violencia en el entorno digital. Por supuesto entendemos que esto es un continuo de la violencia de género que existe fuera de las redes, que también se cristaliza en el entorno digital, pero con consecuencias particularizadas, ¿no? No es lo mismo una agresión fuera del entorno virtual que aquella que sucede en el entorno virtual, que puede ser hecha bajo anonimato, que tiene la posibilidad de volverse viral en cuestión de segundos, y sobre todo lo que decimos, la imposibilidad de borrar la huella digital, ¿no? Uno puede bajar el contenido de una plataforma, pero luego subido a muchas plataformas casi en simultáneo. Entonces hay un desafío ahí muy grande de cómo enfrentar esta problemática, y creemos que todavía son, bueno, muchos los desafíos que enfrenta el Estado desde sus distintos poderes, las plataformas digitales y los medios de comunicación, y el informe lo que busca es acercar recomendaciones a los distintos actores claves para enfrentar esta problemática y dar una respuesta sobre todo a mujeres y diversidades. Lucila, vos venías ahí mencionando algunas caracterizaciones sobre la violencia digital hacia periodistas, pero en el informe amplían mucho más sobre ¿Qué otras formas de violencia existen en términos digitales y específicamente hacia periodistas? Porque la verdad que es interesante pensar en esto, porque quizás a veces suceden cosas que no las categorizamos como violentas y sin embargo las pensás 2 veces y decís, estamos al horno con papas fritas. Así es, bueno, hay distintas formas en las que se manifiesta esta violencia. A veces es mediante el insulto y la agresión o la amenaza
de violencia sexual, como comentaba, otras veces es a través de la difusión de información personal, también denominado doxeo, ¿no? Es publicar datos personales sobre la periodista o sobre su familia, y esto es algo que sale muy fuertemente en los testimonios, ¿no? Como algunas periodistas contaban, bueno, si después de haber recibido una agresión, dudo si escribir una nota en un sentido o en otro, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque no tengo ganas de que alguien me esté diciendo qué linda está saliendo tu hija del colegio, o que violenten a su familia, o recibir un ataque coordinado. Y esto creo que son algunos de los ejemplos de las distintas modalidades en que las periodistas viven experiencias de violencia en el entorno digital. Desde el envío del Falcon Verde amenazándolas, te vamos a sacar a dar una vuelta, amenazas de violación correctiva, amenazas de que saben dónde vive, de distintas características, pero lo que llevan y lo que da cuenta el informe es cómo esto de alguna manera lleva a la autocensura. 5 de cada 10 periodistas que sufrieron situaciones de violencia cuentan que se autocensuran en las redes. Esto es por miedo a recibir mayor hostigamiento, y el 80% de ellas cuenta que modificó conductas de su rutina laboral y que también modificaron qué notas cubren, ¿no? Un dato muy interesante que surge del informe es cómo la violencia en el entorno digital está asociada principalmente a cobertura de ciertas agendas, como ser aborto, violencia de género, femicidios, temas de derechos humanos en general, de política y de educación sexual integral. O sea, vemos como de manera muy marcada cómo hay, cómo no son, no es aleatorio, digamos, lo que sucede. No son casos aislados. Vemos que detrás de esto hay una intención de silenciar y disciplinar a quienes visibilizan ciertas agendas. Y esto de alguna manera lo vemos reflejado también en otro de los aspectos que se documentan en el informe, que es, y que advertimos, que es la retracción de las agendas de género en los medios masivos de comunicación. Porque muchas periodistas sienten que no cuentan con el respaldo institucional de los medios para poder posicionar ciertos temas. Entendemos que esto, que lo traían muy bien problematizando las periodistas cuando en la encuesta se releva su situación laboral, ¿no? ¿Dónde las encuentra la violencia en el entorno digital? Si las encuentra solas en su casa o en el marco de una redacción, si están acompañadas por el medio o si tienen un vínculo de freelance, si tienen múltiples empleos, entonces no se sienten parte de un empleo en particular, no tienen la camiseta puesta a un medio en particular. Y en esto, bueno, por supuesto todo está analizado en función de los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, y los estándares son muy claros, que no importa si el vínculo es de freelance, el medio de comunicación tiene una responsabilidad con respecto a la periodista para que pueda expresarse libremente sin miedo a sufrir represalias. Entonces vemos que en esto también los medios todavía enfrentan inmensos desafíos para poder acompañar este fenómeno que se está dando en Argentina, pero que es un fenómeno que se está dando a nivel global. Como les contaba al principio, es algo que venimos estudiando a nivel global y hace ya varios años y que seguimos documentando. Este año sacamos un informe sobre Tailandia a comienzos de año y Uganda recientemente, hace solo unas semanas, con las particularidades de cada uno de los contextos y con impactos diferenciados en algunas agendas, pero sí vemos que es una constante que busca silenciar a las periodistas y de esa forma, disciplinar a muchas otras mujeres con voz pública que al ver la reacción que genera tomar posición sobre ciertos temas, deciden también silenciarse y retraerse de las plataformas digitales, que como decía May al comienzo, ¿no? En un principio fueron un espacio de democratización del acceso a la información y fueron grandes aliadas de las periodistas, lo demuestran Michu o Ni Una Menos, grandes movimientos que pudieron potenciarse y amplificarse a través de las redes sociales, pero bueno, hoy ante la falta de medidas de las plataformas y también desde el Estado, vemos que, cada vez hay una mayor retracción y que las periodistas eligen autocensurarse, dejar de publicar cosas, y algunas han cerrado sus cuentas y en algunos casos puntuales esto también ha llevado a que dejen sus trabajos.
En esa línea que marcás, quería, que tiene que ver con identificar este trabajo en una línea mucho más amplia de la actividad de Amnistía en todo el mundo y de lo que está pasando aquí. Hay como una tendencia a pensar que todo lo multiplicado por Argentina da igual a Argentina, ¿no? O que solo sucede en Argentina. Me parece un error esa lectura, ustedes lo vienen demostrando. Lo que pasa es que después está bien geolocalizar, digamos, como hacen las propias plataformas, ¿no? Es decir, los aspectos folclóricos son relevantes para entender procesos que responden a dinámicas globales en materia de política, de convivencia social y en el entorno digital también. En esa línea quería hacerte dos preguntas para sumear sobre el trabajo y sobre Argentina. Una, porque se me escapó decirlo y para que vos lo aclares, que es el momento en el que realizaron las encuestas. ¿En qué momento? Para ver si hay una incidencia de la etapa actual de la Argentina en los resultados de la encuesta. Es decir, ¿se empeoraron las condiciones respecto de antes o no? Quiero decir, dado el momento en el que hicieron las encuestas, y que también tiene que ver con algo que nosotros hemos trabajado mucho en Fuerte al Medio, que es las condiciones de trabajo de los y las periodistas en general, pero en particular de las mujeres. Nosotros hemos hecho trabajos con Cipreva y hemos analizado los resultados de su encuesta y sabemos que la precarización laboral está muy presente en el ejercicio de la actividad periodística, y entonces en esa línea de esto, vos marcabas que me llamó mucho la atención esta idea de sufro acoso laboral o sufro algún tipo de violencia, pero ¿cuál es mi empleador? Si estoy en mi casa y en trabajo freelance, le estoy vendiendo notas, ¿a quién tengo que reclamarle? ¿Dónde está la oficina de recursos humanos que me puede ayudar? No sé si quedan claras, me avisás Sí, súper claro, y un poco es tal cual, ¿no? Primero es esa inseguridad de no saber a quién reclamarle, ¿no? Y muchas nos decían, no sabría a quién reclamarle porque no hay claridad cuál es mi vínculo contractual, o es muy débil mi vínculo contractual con el medio. Otras daban cuenta del miedo a denunciar, primero porque se banalice lo que está yendo a denunciar, es decir, no se dimensione el impacto que tiene la violencia en el entorno digital, y otras por no ser tratadas de problemáticas, de locas. Digo, es algo que traen en las entrevistas con mucho detalle, el temor a denunciar por las consecuencias que esto puede traer aparejado. Entonces, ese me parece un aspecto importante a resaltar, y también da cuenta de, la falta de herramientas, o sea, sin perder de vista que estamos en un contexto de crisis de la industria periodística. Eso no quita que ahí los medios tienen un desafío inmenso de desarrollar protocolos para el acompañamiento de trabajadoras que viven situaciones de violencia de género, que puedan contar con no solo el respaldo mediáticamente, sino también el acompañamiento y asesoramiento legal, el acompañamiento y asesoramiento psicológico. Digo, hay muchos aspectos que debieran ser cubiertos desde de las empresas, de los medios de comunicación, en general están todavía vacantes. Entonces, eso por un lado. Y después, en cuanto a lo que preguntabas del momento, la encuesta se realiza en los meses de marzo y abril de 2024. Busca analizar igual un rango mucho más amplio, que son los últimos 6 años, es decir, de 2018 a la actualidad. Y es algo muy peculiar que surge en las entrevistas también, es mucha gente que rememoraba situaciones de violencia en el entorno digital de hace años, cómo todavía se ve fuertemente movilizada e impactada por eso, llegando a, obviamente, llorar a veces en las entrevistas por lo atravesadas que están todavía por el impacto que esa violencia tuvo, ya sea en sus trayectorias profesionales, en su salud mental, como así también en la libertad de expresión. Pero si bien el informe se focaliza en los últimos 6 años, sí vemos que a través de las entrevistas, cómo surge que en los últimos tiempos se ha exacerbado esta situación de violencia. Amnistía, como les comentaba al comienzo, viene documentando las agresiones en el entorno digital hace varios años, y en gobiernos de distinto signo político, por lo cual vemos que la violencia hacia el periodismo es una constante de alguna manera, pero sí vemos un diferencial en el último tiempo en donde las agresiones desde las autoridades gubernamentales han sido, promovidas e incluso habilitadas para el público en general, y cómo esto de alguna manera
altera el clima que preserva la libertad de expresión, sobre todo teniendo en cuenta la asimetría de poder que hay entre quienes emiten estas agresiones y las amplifican y quien las recibe. Lucila, te hago dos preguntas en una. Uno, básicamente por un dato que aparece en el informe, que es este rol de las editoras de género, ¿no? Que fue cayendo, digamos. En algún momento las editoras de género efectivamente cobraron roles fundamentales en los medios de comunicación, sobre todo en los medios de comunicación comerciales, ¿no? En el sentido de que era difícil imaginar algo así y efectivamente empezaba a suceder. Bueno, la encuesta revela que de 13 editoras de género actualmente quedan la mitad, y tiene ahí como esta subpregunta respecto a, por un lado, obviamente las recomendaciones que ustedes hacen hacia medios de comunicación, y por el otro lado las recomendaciones que hacen hacia plataformas digitales, ¿no? Porque me parece que está bueno como esa sistematización que ustedes hacen, bueno, es plataformas, medios de comunicación y políticas, ¿no? O en términos incluso hasta gubernamentales, cómo acompañar esta situación. Sí, bueno, un poco inspirados en lo que pasó en Estados Unidos luego del Me Too, que se nombra la primera editora de género con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en todo el medio. Esto cala fuertemente en Argentina, y entre 2018 y 2021 llegaron a haber 13 editoras de género, y como decías, hoy en la actualidad hay menos de la mitad. Al momento de cerrar el informe, hasta donde pudimos documentar quedan 5, por lo cual hay una falta de respaldo de los medios para seguir transversalizando la perspectiva de género, y esto lo veíamos matizado de distintas maneras a la hora de entrevistar a dueños y ejecutivos de los medios de comunicación. Algunos decían, bueno, no hay interés de la audiencia se cansó de esta temática, y otros medios que hacían el contrapunto y decían, de ninguna manera, nuestro medio nació comprometido con las agendas de género, y eso no puede ser una moda. Buscar promover la igualdad de género, comprometerse con la pluralidad de voces en el debate público. Entonces, ese es un aspecto, la verdad, bastante preocupante que vemos, ¿no? Hay un corrimiento desde los grandes medios masivos de comunicación de seguir respaldando y acompañando la visibilización de estas agendas. Y en ese sentido sí hay recomendaciones para transversalizar la perspectiva de género en los medios, capacitar a los equipos, desarrollar protocolos para el acompañamiento de las periodistas que viven situaciones de violencia de género, y como contrapunto y hacia, bueno, o incluso tener políticas de moderación de contenidos a la hora de tomar decisiones en los portales de noticias, de cómo moderar también los contenidos violentos y o agresivos de manera transparente y de acuerdo a los estándares en materia de promoción y protección de derechos humanos. Y a las plataformas digitales, bueno, ahí la verdad es que los desafíos son muchísimos. Esto sí, venimos trabajando y acercando recomendaciones a las plataformas ya desde que se sacó Toxic Twitter a la actualidad. Primero, la importancia de transparencia en la información, ¿no? En general uno eleva una denuncia en las plataformas y no tiene mucha claridad de qué pasa con esa denuncia, ¿no? ¿En quién recae? ¿Cómo se lleva? ¿Qué pasa con el proceso? Si uno puede apelar o no. Digo, hay falta mucha transparencia en cómo y quién toma la decisión sobre un hecho que se denuncia por, ya sea desinformación, por discurso de odio, por violencia, por amenaza, etc. Entonces, eso por un lado. Hay una recomendación muy fuerte de conocer cómo funcionan los algoritmos de las plataformas y también que haya moderadores humanos. Y cuando decimos que haya moderadores humanos, además enfatizamos en la necesidad de que estos moderadores hablen el idioma argentino, conozcan la cultura de nuestro país. Digo, antes ponía el ejemplo cuando comenzamos a hablar del envío de una foto de un falcón verde. Es muy difícil que alguien dimensione eso como una amenaza si no conoce el contexto en el que se encuentra inserta en la historia de nuestro país. Entonces, la necesidad de que estos moderadores conozcan y que estén capacitados, por supuesto, con perspectiva de género, ¿no? Para poder entender el impacto que tiene la violencia en el entorno digital, sus matices y cómo se da. Entonces, la necesidad de conocer los algoritmos, la necesidad de los moderadores humanos, la necesidad de transparencia en los procesos. Las empresas de plataformas digitales tienen que cumplir con los principios de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos, tienen compromisos para prevenir y para combatir la violencia de género en el entorno digital que al día de hoy se están incumpliendo.
Mientras hablabas, Lucila, me acordé del otro informe que sacaron sobre TikTok y salud mental, de domar al algoritmo, informe con el que también Santi Marino trabajó bastante aquí en Fuerte al Medio, un informe hecho por Amnistía Internacional, más vinculado obviamente a la adolescencia, ¿no? Y al vínculo con TikTok específicamente, pero bueno, sí, ahí hay todo como se vuelve un agujero negro en algún punto, esa cajenegrización, podríamos decir, ¿no? De las plataformas que nos dejan bastante afuera. Sí, pero ahí remarco, y un poco que salía en la conversación fuertemente, no hay que perder de vista que las plataformas lo que buscan es un modelo de negocio, no un modelo de sociedad. Entonces, si nosotros queremos buscar que se garantice la libertad de expresión y que todos podamos expresarnos en condiciones de igualdad, sin discriminación, o sintiendo que hay un entorno seguro para opinar y tomar posición sobre ciertos temas, las plataformas tienen que cumplir con ciertos estándares y el Estado tiene que poder exigir ese cumplimiento de estándares, la transparencia en la información. Pues bueno, ahí todavía hay grandes desafíos. Justo el día de mañana se presentan 2 proyectos de ley en el Congreso de la Nación que buscan problematizar estos aspectos, uno sobre suplantación de identidad y otro sobre hostigamiento digital. Un poco vamos a estar ahí en la conversación profundizando distintos aspectos que aborda el informe, que creemos que aportan al debate. Pero sí, las plataformas todavía tienen inmensos desafíos en materia de derechos humanos, y si bien cuando Twitter seguía denominándose Twitter, tuvimos una articulación, la verdad, con la plataforma, en donde se habían generado 10 indicadores para ir de manera progresiva avanzando, ya sea en campañas de sensibilización, en el desarrollo de herramientas que evitasen de alguna manera la amplificación de los discursos que promueven la violencia de género en el entorno digital. Bueno, todo un trabajo en cuanto al tema de la transparencia, en los procesos de denuncia, y se habían empezado a hacer pequeños avances. Desde que la plataforma fue vendida, esto quedó, bueno, totalmente, nulo. Hace poco tuvimos una reunión con Google, algunos investigadores, y le decíamos eso. El problema que tenemos es que ustedes quieren mejorar condiciones de usabilidad a partir del interés particular de los usuarios, pero son una ágora central del debate público, y por eso es tan central, entre otros aspectos, la pluralidad y la necesidad de salir de la opacidad, ¿no? Que me parece que es un elemento que también contribuye en parte, como muestra el trabajo que presentaron hecho por Amnistía Internacional en Argentina. Es uno de los mecanismos que habilita luego estos aspectos como la violencia que sufren las periodistas. Hay toda una pata en la que no entramos en la entrevista y que estamos ya sin tiempo, lo dejamos para una conversación más adelante, que es toda la cuestión de la salud mental también, ¿no? Que no solo tiene que ver con la cuestión material y con los desafíos en términos de que el Estado deba regularlos porque son medios de comunicación, pero toda la incidencia en la salud mental también, y seguramente lo volveremos a conversar quizá antes de fin de año. Lucila, te queremos agradecer mucho por este intercambio, por esta entrevista, y también por el trabajo de Amnistía, que históricamente es muy relevante, y en contextos como este, todavía más, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil son centrales cuando el Estado se corre y habilita todo este tipo de cuestiones que afectan tanto la vida de las personas y la libertad de expresión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, la verdad un placer, y la seguimos cuando gusten. Buenísimo. Okay, muchas gracias. Pasó Lucila. Chau Santi, me dejaron sola. Pasó Lucila. Pensé que te estaba yendo. A quien escuchábamos recién era a Lucila Galquín, ella es directora de Género y Diversidad en Amnistía Internacional Argentina. Charlamos sobre este informe Muteadas, el impacto de la violencia digital contra las periodistas, informe que en breve vamos a estar también compartiendo en redes sociales para que puedan seguir ahondando en esas reflexiones, en las recomendaciones también que un poco estuvimos sobrevolando, pero aparecen muy detalladas también en Muteadas. Muy bien, bueno, buenísimo, nos vemos la semana que viene, seguramente volveremos también sobre este informe, porque queda mucho por hablar. Está bueno que empecemos a encontrar aliados y aliadas. Sí, que nos empecemos a abrazar. Aliades es una operación simbólica de los aliadines, viste, que son los falsos aliados. Tenés razón. Aliados y aliadas en este caso. Aliadas. El uso del género complica un poco. Sí, aliadas. Ya lo es en la sociedad civil.
y está buenísimo que podamos dialogar. Nos vemos la semana que viene. Un gustazo que nos hayamos encontrado. Nos vemos la semana que viene, como todos los lunes, aquí en Fuerte al Medio, en eso que falta.